Continuamos en el programa y vamos a hablar del corredor azul, algo que les habíamos planteado al inicio del programa. El corredor azul puede tener 20.000, 30.000, 50.000 problemas, como también tendrá 20.000 o 30.000 ventajas. El asunto de fondo es que hay contratos firmados y hay licitaciones dadas. Y la nueva gestión mira de otra manera el corredor azul, lo comprende de otra manera. Y además tiene un trabajo, aparentemente por lo que hemos visto, muy intenso con el Callao, que de alguna manera también va a afectar a ese corredor. Paul Concha es secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos, es abogado, y quizás con él podamos entender mejor qué se puede hacer y qué no se puede hacer ya con el corredor azul y cuáles son las reformas a emprender. Señor Concha, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El Callao le ha pedido a Lima que revise, lo tengo aquí textualmente, los acuerdos firmados para que las unidades de transporte urbano del primer puerto vuelvan a circular por el corredor azul. ¿Esto es legalmente posible? Esto no es legalmente posible, ¿no? Primero porque la Municipalidad Provincial de Callao, para poder otorgar autorizaciones a empresas del Callao a efectos de que operen en rutas interconectadas con Lima Metropolitana, requiere dos requisitos previos. Uno, que ambas municipalidades hayan establecido que entre Lima y Callao hay una situación que se llama de continuidad urbana. Eso no está establecido. Eso no está establecido Okay. Y la ley exige que tiene que estar expresamente declarado por los consejos municipales. Y en segundo lugar, el otro requisito es que entre ambas comunas se haya celebrado un convenio de gestión común para ver cómo van a gestionar ese servicio de transporte interconectado. Sin esas dos cosas no puede haber cambios. Sin esas dos condiciones, no se pueden emitir autorizaciones para operar en Lima Metropolitana por la Municipalidad del Callao. De acuerdo, pero ¿no parece difícil por parte de ambos, que parecen además tener una mejor relación de la que tuvo la anterior gestión con el Callao, tener esa acta de conformidad de continuidad urbana y tener ese convenio de gestión? ¿O sí es complicado? Lo que sucede es que la Municipalidad del Callao invoca como fundamento de la pretensión de seguir operando en el Corredor Azul que las autorizaciones emitidas desde el año 2007 al amparo de una ordenanza del Callao, la 020 del año 2007, esas autorizaciones otorgadas por el Callao sean respetadas por Lima Metropolitana. Entiendo. Pero repito... Y además, perdóneme, alegan un acta de reconocimiento de Lima de la gestión Villarán del 2010. Alegan un acta del año 2010 que no fue celebrada con los requisitos que establece la Ley General del Transporte. O sea, formalmente no existe esa acta. Exactamente. El acta existe formalmente, pero no reúne los requisitos de constituir un acuerdo de gestión común. ¿Por qué? Porque la ley expresamente exige, bajo sanción de nulidad, ¿no?, que los acuerdos sean aprobados por los consejos municipales. O sea, ni siquiera es un acto jurídico írrito, ni siquiera es un acto jurídico. Es correcto. Es un acto jurídico. De acuerdo. Ahora, más allá de las cuestiones jurídicas y formales, las empresas autorizadas por el Callao actualmente todavía pueden habilitar vehículos que ya están prohibidos, ¿no?, por el ordenamiento en Lima para un transporte urbano regular, no solamente en Lima, inclusive a nivel nacional, a través de la norma que rige para el Ministerio de Transporte, que es el Reglamento Nacional de Administración. De acuerdo. La insistencia del Callao de poder tener rutas operando sobre el corredor azul, ¿a qué respondería? ¿A presión de los propios empresarios al municipio del Callao, una presión que ellos no pueden manejar? ¿O tiene que ver con que es, digamos, interesante para un municipio poder dar rutas porque finalmente también se financia con ello? Bueno, yo no quisiera hacer juicios de valor de algo que no me consta expresamente, ¿no? No sé cuáles sean los móviles, pero resulta obvio, sin poderlos determinar, que son móviles políticos, ¿no? ¿No son técnicos? No, creo que no son técnicos, porque si es que fueran técnicos, ahí simplemente habría que aplicar la ley, punto, ¿no? Y la ley es muy clara en ese sentido. Ahora, las tres empresas de transporte del Callao, retiradas del Corredor Azul, que fueron retiradas por la gestión Villarán, ¿pueden volver a esa vía principal superados estos dos obstáculos de continuidad urbana y convenio de gestión? No, porque ahora la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de adjudicar la buena pro y celebrar contratos de concesión con los nuevos operadores que han ganado la licitación para el Corredor Azul, ha suscrito compromisos que están protegidos por el artículo 62 de la Constitución, que consagra un principio básico en una economía de mercado libre, que es el de estabilidad jurídica de inversión. O sea, yo ya cedí, yo ya licité
Así es. Hay empresas que han pagado por esa licitación, que han ganado con justo derecho y que ahora no se les puede cambiar las reglas de juego. Pero Lima ha anunciado y ha señalado que va a haber nuevas licitaciones. De hecho, en el caso del operador del sistema de recaudo y en el caso de las rutas de integración que estuvo licitando la Gerencia de Transporte Urbano, se han anulado algunas adjudicaciones de buena pro. Así es. En favor de operadores, bajo un argumento formal que a mi juicio no es lo suficientemente consistente, ¿no? Lo que pasa es que cuando se dio la ley que regula las asociaciones público-privadas, el decreto legislativo 1012, se estableció en dicha ley que los modelos de contratos de concesión debían ser previamente aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya. Y esto se aplicaba tanto para procesos de promoción de inversión privada como también para procesos de inversión pública, sean estos autosostenibles o sean cofinanciados, ¿no? Sin embargo, la ley se olvidó de establecer en qué momento y en qué plazo se solicita dicha autorización, ¿ya? Y recién el reglamento, también de una manera muy ambigua, en el año 2014 determinó, digamos, que se solicitaba, obviamente, se infiere, digamos, por la redacción, entiendo, no es muy clara, que se solicitaba antes de celebrarse el contrato de concesión, ¿no? Es el caso que, frente a la poca claridad de la norma, la Municipalidad de Lima realizó todos estos procesos sin solicitar esa opinión. Eso le quería preguntar, ¿operó en esa nebulosa la gestión Villarán? Operó en esa nebulosa no solamente la gestión Villarán, sino todo el aparato público. Todo el aparato público, ¿no? En muchos procesos de promoción de inversión privada. Entonces, lo que cabía, porque después sí se solicitó esa opinión favorable, era aplicar criterios que favorecieran la inversión pública y la estabilidad jurídica de la inversión. Entonces, por ejemplo, pudo aplicarse un criterio básico para procesos autosostenibles, porque finalmente ahí no está comprometida la inversión pública ni la caja fiscal. Pudo aplicarse el criterio de conservación del acto, porque si bien pudo haber habido algún vicio, ¿no? La ley establece que cuando ese es un vicio no trascendente, se conserva el acto, ¿no? De acuerdo. Entonces, para entendernos y salir del espacio jurídico, que siempre es más abstruso, más difícil, Lima y Callao, en este intento de mejorar el transporte, porque quiero pensar que están actuando de buena fe, ¿podrían dar por terminado el corredor azul como lo conocemos hoy? Esperemos que no. Digamos, en el mundo de lo posible todo es posible. En el mundo de lo posible todo es posible. Pero yo creo que eso generaría mucha inestabilidad, mucha desconfianza en el sector inversionista en el transporte y sobre todo creo que, ya hablando en términos políticos más que jurídicos, creo que para la gestión Castañeda tampoco sería positivo, porque finalmente la población reclama que haya una reforma en el transporte, porque ya está cansada de este sistema. Absolutamente. ¿No? Ya colapsó este sistema. Claro, pero también es verdad que si la gestión Villarán tiene otra forma de mirar el transporte en la ciudad y el corredor azul le estorba para esto, pero no lo puede tocar porque legalmente tiene candados, lo que va a tener el corredor azul va a quedar como una isla en medio de otro sistema alternativo que vendrá de la gestión Castañeda. Bueno, sería contradictorio que la gestión Castañeda sostenga que el corredor azul es incompatible con un sistema integrado de transporte, ¿no? Porque lo que se está cuestionando del corredor azul simplemente son la falta de patios y la falta de rutas alimentadoras. Que son solucionables en el tiempo, dice usted. Así es. Entonces, a mí me parece positivo que lo cuestionen. Si lo cuestiono, lo que tengo que hacer es hacer que se implementen los patios y que se implementen las rutas alimentadoras, pero lo que no puedo es traerme abajo todo el corredor azul. Vamos a ello, porque el otro día tuvimos un enlace vía microondas con el representante del transporte del Callao, el señor González, y él dijo, no podemos mantener licitaciones que han sido fraudulentas, y habló justamente que el paradero, que el patio que no estaba listo, y decía, bueno, pero eso no es fraude, eso es en tal caso incumplimiento de contrato y se puede resolver de alguna manera, ¿no es cierto? ¿O ha habido fraude en las licitaciones, señor Concha? Bueno, para empezar, a mí me parece poco pertinente que la autoridad de la provincia constitucional del Callao se permita calificar de fraude un proceso de promoción de inversión privada llevado a cabo en una jurisdicción ajena a la suya, ¿no? Digamos, de mal gusto por lo menos. Es de mal gusto, ¿no? Y cosa que ni siquiera ha sucedido en el caso de los operadores que han participado en este proceso y que no han sido favorecidos con la buena pro. Nadie ha calificado de fraude, digamos, el proceso. Sí se ha habido muchas opiniones en el sentido de que tiene muchas deficiencias,
¿no? Y en buena hora que se adviertan estas para que sean corregidas. Dice el Callao, y probablemente lo dice con razón, que el hecho del Corredor Azul haya planteado esta eliminación de rutas que venían del Callao ha aislado a un sector de ciudadanos de Ventanilla, que ahora tienen que llegar hasta el Corredor Azul, bajarse y tomar otro autobús y pagar, digamos, el costo de ese otro, y que les está haciendo daño al bolsillo, que los afecta. ¿Es un argumento válido? No es un argumento válido y más bien poco consecuente con lo que hizo, con la normatividad de la propia Municipalidad de Callao. Figúrese que en el año 2002 la municipalidad aprobó una ordenanza donde determinaba unilateralmente, cosa que ya es irregular, cuáles eran los distritos de Lima Metropolitana que tenían conurbación con la provincia constitucional, ¿no? Y únicamente estaban comprendidos el Cercado de Lima, San Martín de Porres, que son frontera, ¿no es cierto? San Miguel, así es que son fronteras, ¿no? Y Caraballo, si mal no me equivoco. En consecuencia, pues, resulta, repito, poco consecuente que se diga que se está dejando sin piso, digamos, a transportistas para operar en la avenida Arequipa, que no tiene nada que ver con las zonas conurbadas, con el Callao, me queda clarísimo. según la propia municipalidad. En 30 segundos, si la gestión Villarán, vamos a ponernos en el supuesto que se equivocó con el Corredor Azul, ¿la gestión Castañeda lo está resolviendo o está entrampando más el problema, desde su perspectiva? Desde mi perspectiva, a mí todavía resulta un enigma lo que pretende la gestión Castañeda. Pues también, ¿no? O sea, no sabemos exactamente hacia dónde va, no sabemos cuál es su norte, cuál es su orientación. Yo quiero pensar bien de la gestión, pero algunas conductas mostradas durante este primer mes de gestión lamentablemente me dejan un sabor amargo. ¿Cuáles en particular? Particularmente la anulación de la licitación del sistema de recaudo, de las rutas de articulación efectuadas por la gerencia. Eso en particular urbana. ha sido raro. Así es. Y en general el mensaje poco claro respecto al Corredor Azul y al Corredor Javier Prado, que finalmente ya fueron hechos, ¿sí? Y que si realmente hubiera, pues creo, un buen propósito, una buena voluntad, se buscaría todos los medios para que prevalezca las adjudicaciones de buena pro y corregir todas las deficiencias, que siempre es posible hacerlo, como se ha hecho, por ejemplo, en muchos procesos de licitación donde también ha habido deficiencias, donde la renegociación ha permitido mejorar y limar, digamos, las... no va, concilia y ve la forma, ¿no es cierto?, de salir adelante en esos temas. Señor Concha, muchas gracias. Usted muy muchas claro. Gracias a usted, señor Concha. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Paul Concha, secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos y abogado especialista en estos temas. 2:30, hacemos una pausa.